Shalom, shalom, amados del Eterno. En esta tarde, término prácticamente de Shabbat, vamos a tratar de hablar un poquito de la parashá número 26, la parashá Shemini, ya que la semana pasada, como tuvimos el recordatorio de la fiesta de Pesach, se estuvo hablando de esa maravillosa fiesta, de los panes sin levaduras, del inicio del conteo del Omer. Y bueno, en esta semana vamos a ver esta parashá hermosa, Shemini, que significa octavo. Pues recordemos, es la parashá 26, que también en su gematría nos da el 6 más el 2, el número 8. Y pues sabemos que es ya el inicio del ministerio de Aarón como Cohen Gadol y de sus hijos ahí en el Mikdash, en el Mizkan, porque ya recibieron previamente en las parashot anteriores toda la dirección, todas las enseñanzas que el Eterno dio a Moshe para que los iniciara en este maravilloso servicio que es la Geuna. Y bueno, repetimos, Shemini es significa octavo. Sabemos que es un nuevo comienzo que representa lo espiritual. Es justamente lo que se iba a hacer ahí dentro del Mikdash. Y la parashá inicia, bueno, vamos a dar primero la cita, se encuentra en el libro de Vaikra del 9:1 al 11:47. La Haftará está en el Samuel Bet, o segunda de Samuel, 6:1 a 7:17. Y lo que corresponde al nuevo pacto está en Matillá, 7:1 al también 11:38. Esta hermosa parashá nos indica el ministerio de Aarón y de todos sus hijos, de los Kohanim, de los levitas, ya una vez dentro del Mikdash, cuando se ha hecho la consagración de ellos. E inicia cuando Moshe le dice a Aarón que el Eterno ha pedido que prepare las ofrendas por él y por el pueblo de Israel para presentarlas delante del Eterno y para hacer expiación por los pecados de Aarón, de su familia y los pecados del pueblo de Israel. Ya nos habló en parashá anteriores de los diferentes tipos de ofrendas que se hacían y en esta ocasión pues es el recordatorio, ¿sí?, de que ya ahora sí que lo tiene que realizar Aarón, porque anteriormente en la explicación pues habían encendido el fuego para presentar esas ofrendas, pero todo lo había hecho Moshe para instruirlos de la manera en que tenían que hacerlo. Ahora es Aarón el que lo tiene que hacer, de tal manera que le pide que traiga un becerro para la expiación de su pecado y que traiga el cordero y el carnero para la ofrenda olá y para la ofrenda que se tenía que hacer pues por el pecado del pueblo, y la ofrenda Sholami que se tenía que comer todos ellos delante del Eterno. ¿Qué sucede en estos momentos? Para que Aarón empiece a ministrar y a cumplir con esta ordenanza de sacrificar las ofrendas, es necesario que Moshe le repita 2 veces: trae tu ofrenda. Y los sabios se preguntan por qué tuvo que decírsele 2 veces. Y nos los explican de la siguiente manera. La ofrenda por el pecado generalmente constituía en un toro que se quemaba y cuyas algunas partes eran comidas por los sacerdotes, como ya lo dijimos en las parashot anteriores, y que se sacaba a quemar totalmente fuera del campamento, porque era una ofrenda por el pecado. Entonces, nosotros podemos explicar la reacción de Moshe,
Si normalmente era un toro el que se sacrificaba, a él seguramente le impactó escuchar que se le estaba pidiendo un becerro. Un becerro, y al hablar de becerro, ¿qué fue lo que vino seguramente a su memoria? Ese pecado tan grande que quizá, del cual todavía no se había arrepentido, pero quizá él mismo no lo había olvidado o no se había perdonado del mismo. El pecado del becerro de oro que se fue obligado a fabricar cuando veían el pueblo que Moshe no descendía de Sinaí. Entonces, esta explicación es la que nos dan, ¿sí? De que el rey le pide justamente sacrificar un becerro para recordar el pecado que realmente él había cometido. Y sabemos nosotros que el Eterno no se goza en ello. El Eterno en su palabra dice que no recordará más nuestros pecados. Pero una cosa es que no los recuerde y no los esté, ahora sí que como decimos aquí, restregando en la cara para avergonzarnos y hacernos sentir culpables de ellos, que eso es lo que hace Hasatán, estar continuamente recordándonos nuestras malas acciones para que tengamos culpas, remordimientos, y así distraídos no nos lleve al genuino arrepentimiento, que es lo que el Eterno logra cuando nos perdona nuestros pecados. No que los olvide, sino que no los ve. No los ve porque quiere que en su infinito amor y misericordia seamos nosotros los que nos demos cuenta del daño que hemos hecho y conscientemente nos arrepintamos y cambiemos nuestra forma de pensar y de comportarnos. Y él obviamente pues los tiene presentes, pero no para culparnos, sino para ayudarnos a rectificar. Es por eso que nos manda muchas veces tantas correcciones, tantas pruebas por las que debemos de pasar, no porque Él necesite probarnos, porque Él ya sabe lo que vamos a hacer, pero da la oportunidad para que nosotros mismos nos demostremos a sí mismo hasta dónde realmente llega nuestro arrepentimiento, si lo hay, hasta dónde estamos fallando y que todavía todo lo que nos toca hacer lo hagamos por amor al Eterno, por gratitud ante su perdón, ante su paciencia. Y bueno, de esta manera se explica el por qué se le pide a Aarón sacrificar en ofrenda del pecado por él. Ese becerro presenta también la ofrendola, que tiene que ser quemada totalmente en el altar, porque ya sabemos que representa nuestra entrega. Él no puede empezar a ministrar, no puede clamar por el pueblo de Israel y por el perdón de sus pecados si él a sí mismo no se entrega totalmente al Eterno, lo mismo que sus hijos. Se requiere ese grado de convicción, de pureza, para poder realizar todas las labores que se le habían encomendado ahí en el Mizcán. Y bueno, después de todo esto, después de que habían sido ungidos por el Eterno para realizar todas esas labores, empiezan a presentar esos sacrificios. Pero hay un suceso muy, muy doloroso, sobre todo para Aarón, porque una vez que habían presentado los sacrificios, que habían llevado esa sangre del sacrificio para ungir el altar, los instrumentos del Mikdash y poder bendecir al pueblo de Israel, resulta que sus hijos, Adab y Abiú, toman sus incensarios y depositan en ellos un fuego que la palabra nos dice, fuego extraño. Un fuego extraño que hace que la ira de Adonai se encienda y entonces sale de su presencia fuego que los consume. Los consume y podemos imaginarnos el impacto que en estos momentos sufrió, pues no nada más Aarón, sino Moshe, los otros hijos de Aarón y el mismo pueblo al ver todo esto. Y cuando
Moshe el Eterno a través de Moshe habla y pide a los a los sobrinos de Aarón, que saquen el cadáver de estos dos de sus hijos fuera del campamento y que ellos no podían acercarse, no podían dar ninguna señal de luto, ni Aarón, ni Tamar y Eleazar, que eran los hijos que le quedaban por la muerte de estos dos de sus hijos, pero sin embargo sí el pueblo entero podía llorarles y guardar ese luto que pues ya sabemos que generalmente se les lloraba durante 30 yamín. ¿Cómo nos explicamos todo esto? Siempre ha habido controversia para explicar la verdadera razón, el por qué los hijos de Aarón, al encender ese fuego extraño, pues murieron y no se ha aclarado exactamente qué fue realmente ese fuego extraño, porque realmente ellos estaban ahí, habían recibido la unción, vieron la realización de estos sacrificios y seguramente como jóvenes nosotros podemos entender la emoción que los embargó y quizá quisieron cumplir con un mandamiento de encender sus incensarios, pero no recibieron la orden del Eterno. Entonces aquí hay dos elementos muy importantes que podemos tomar en cuenta, que es la desobediencia por un lado y por el otro lado la falta de autoridad. Hicieron un acto que no se les había ordenado y por lo tanto no había autoridad para hacerlo. En algunas versiones se dice que quisieron entrar al Mikdash en estado de ebriedad. No lo sabemos. Generalmente aquí únicamente se habla de ese fuego extraño. Quizá tomaron fuego de alguna parte del altar que no era el correspondiente. O simplemente, como ya lo dijimos, no se había dado la orden de que encendieran sus incensarios. Entonces eso hizo que el fuego de Adonai, su ira, los calcinara. Y pues llama la atención que enseguida de este verso el Eterno habla de la prohibición de no tomar vino cuando se está en ejercicio del ministerio, más que una determinada porción, que es alrededor de 3 onzas. Entonces, eso da pie a que se piense que realmente sí entraron o quisieron entrar en estado de ebriedad. Pero repito, la escritura no nos los aclara y hay todas estas opiniones en las diferentes versiones. Lo que a mí de manera personal me llama la atención es de que cuando se llama a los sobrinos de Aarón para que saquen los cuerpos al exterior del Mikdash, dice que se los llevaron envueltos en sus propias túnicas. Nosotros sabemos que cuando hay un fuego que quema, que calcina, pues no quedan más que cenizas. Entonces, si la carne tarda en quemarse, nosotros sabemos que la tela de las vestiduras son las primeras en arder, lo cual ahí nos muestra algo en qué pensar. La naturaleza del fuego del Eterno actúa de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, así como también el convencimiento que nos da de su palabra, de su presencia, es de dentro hacia afuera. Y es curioso que esas vestiduras no se hayan quemado. Aparte de eso, esas vestiduras que representaban la unción que el Eterno ya había depositado sobre ellos. Y esa unción que el Eterno da, no puede ser destruida. Antes se destruye la persona que no la respeta, que no se somete a realizar las acciones que esa unción da. Entonces, a mí me pareció en lo personal un dato muy interesante para analizar, ¿sí? Porque eso nos hace pensar en la grandeza de su unción, que es el poder que el Eterno nos da para poder servirlo, para estar cerca de Él y para poder hacer todas las obras que nos manda hacer.
Lógico es entonces que nada ni nadie la puede destruir. Solo Él, pero no la destruye. En todo caso, Él la retiraría de nosotros. Yo siento que esa es la razón por la que esas vestiduras no fueron calcinadas y solamente los cuerpos. Pero en fin, esto es solamente una inquietud que les comparto y el Eterno será el que nos lo revele realmente cómo fue. Posteriormente se habla en esta parashá de que Moshe se aira contra Aarón porque la carne de la ofrenda del pecado que tenían que comer los Kohanim no fue comida en esta ocasión. Y va y le hace ese reclamo a Aarón. Pero Aarón entonces le contesta que cómo después de haber pasado lo que habían pasado, podía comer de esa carne. Se refería a el dolor que estaba pasando por la muerte de sus hijos. Y consideraba que todas las ordenanzas que el Eterno les dio para seguir puntualmente en el cumplimiento de ese ministerio eran demasiado grandes, demasiado sagradas para mancharlas comiendo en un estado de dolor. Él estaba consciente de lo que esa unción que el Eterno les había dado representaba en ellos. Por eso es que se negó él y sus hijos a comer de la carne de ese sacrificio del pecado, porque ya sabemos que el sacrificio por el pecado que tenía que ofrecerse por el pueblo de Israel se quemaba totalmente fuera del campamento, como fue sombra profética del sacrificio de Yeshua HaMashiach, que fue sacrificado fuera del Mikdash. Pero, sin embargo, los Kohanim sí tenían que comer de esa carne, porque por un lado, el Eterno perdonaba los pecados, pero el ser humano, el Cohen, que estaba encargado de llevar en sus hombros la carga del pecado del pueblo, tenía que comer parte de ese sacrificio. Y la explicación que se da es que al entrar en su aparato digestivo y ser desintegrado ese material, esa carne del sacrificio, era también un símbolo de cómo el pecado era eliminado o desintegrado dentro del cuerpo del hombre. Es por eso que se dice que Yeshua HaMashiach echó sobre sí mismo todos nuestros pecados. No los comió físicamente o literalmente, pero al echarlo sobre su cuerpo lastimado, dañado, nos podemos dar cuenta que no entró ese pecado a su aparato digestivo, sino por todos los poros de su bendita piel. Y de esa manera fue que él fue capaz de pagar con su vida el perdón por todas esas faltas, esas iniquidades que cometimos nosotros, y así asegurarnos el perdón de pecados y darnos la promesa de la salvación, además de la sanidad de todas nuestras enfermedades. Estos son detalles que sobre todo al principio, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, cuando nosotros recién llegamos a los pies de Mashiach, no podíamos ver y se nos hacía tan difícil estudiar el libro de Vaikra, pero que ahora, gracias al Eterno que nos da revelación, entendemos tantas cosas y nos maravillamos y no terminamos de sorprendernos ante su grandeza, ante su sabiduría, ante su poderío. Y le damos gracias porque de más a más nos está revelando todo lo que hay en su palabra. Es por eso que nos manda año con año renovar el estudio de la Torah. Son ciclos anuales en los que Él nos da revelación y con ella nos prepara para poder vivir adecuadamente todas sus citas, todas sus muadín. Y sabemos que no hay casualidad, sino causalidad, porque justamente cuando nosotros estamos viendo estas parashot, es cuando vivimos ese sacrificio supremo, o recordamos ese sacrificio supremo de Yeshua en el madero. Recordamos todo lo que hizo por el perdón de nuestros pecados. Y aún
nos damos cuenta de todo lo que sigue haciendo, en todas las ordenanzas que nos da para seguir perfeccionándonos, purificándonos. Y así, después de este tiempo, de estos 49 yamín que estamos viviendo de la cuenta del Omer, capacitarnos para llegar a Shavuot y recibir la Torah, Torah que ya hemos recibido, y no se refiere a volverla a recibir, sino recibir nueva revelación de la misma cada año, para capacitarnos, para prepararnos y aún seguir perfeccionándonos durante el mes de Lul para llegar a Rosh Hashanah y a Yom HaKippurim con el grado de pureza necesario para que derrame sobre nosotros sus bendiciones y decrete esos nuevos decretos, esos decretos que todos queremos, que sean agradables, que sean propicios para todos nosotros. Y Él lo hará en la medida en que nos acerquemos a Él genuinamente en Teshuvah y purificados lo más posible con el lavamiento de su palabra como Él mismo lo establece. Y bueno, pues esto es lo que nos da a entender en esta parasha, en la que nos habla del inicio del ministerio de Aarón, de sus hijos, en la muerte de sus dos hijos, en el por qué se negó a comer del sacrificio del pecado en esa situación. Y pues es tanto lo que se pudiera decir respecto a estas enseñanzas, pero ciertamente con ello el Eterno quiere mostrarnos, como dice su palabra, que el sacrificio de los impíos son abominación para Él. Sin embargo, las oraciones de los justos les son agradables. Y bueno, aquí podemos ver que tanto Moshe, Aarón, sus hijos, antes de empezar a ministrar en el Migdash, tuvieron que empaparse del estudio de la Torah, entender lo que representaba cada sacrificio y aprender a hacerlo bajo la instrucción de Moshe. Y después de esto, de dar en obediencia, cumplimiento a la realización de estos sacrificios, Aarón tenía que bendecir al pueblo. Y así lo hizo. Después del término de todos estos sacrificios, él levantó sus brazos al cielo y bendijo al pueblo de Israel, pero no pasó nada. Se decía que la presencia del Eterno, una vez terminado todo este ritual, tenía que descender al pueblo de Israel, y no pasó nada. Y Moshe se percató de ello, y ¿qué fue lo que hizo? Que llamó a Aarón, y los dos entraron juntos al Migdash, ahí frente al altar del incienso, y oraron al Eterno. Y una vez orado, una vez, pues no sé qué habrán dialogado entre ellos, pero una vez que sintieron que era el momento oportuno ya de culminar con este ritual y bendecir al pueblo, salieron juntos y bendijeron al pueblo de Israel con la Birkat Kohanim que ya conocemos. Y entonces descendió fuego del cielo sustituyendo al fuego del altar que habían encendido los levitas, los hijos de Aarón. Y permaneció ese fuego que descendió del cielo y que los levitas únicamente tenían el encargo de avivar todos los días, todas las mañanas, añadiendo leña al altar. Ese fuego ya de por sí se iba a mantener encendido, y aun cuando el Mikdash se trasladaba de un lugar a otro, esas brasas encendidas con ese fuego eran cuidadosamente transportadas para una vez que se volvía a armar el campamento, se volvía a depositar la leña sobre el altar y ese mismo fuego las encendía, porque es el fuego de la Shekinah, la presencia del Eterno, que siempre mora sobre sus hijos cuando están en verdadera obediencia y unidad. Esto fue lo que hizo que descendiera el fuego. Así como dice el Teilim 33, donde dice cuán hermoso es que los hermanos juntos habitan en armonía, así
esos hermanos Aarón y Moshe, cuando salieron a bendecir al pueblo, fue cuando la Shekinah se presentó, como ese fuego que desciende sobre el pueblo, así como el aceite en el Tehilim lo dice, resbala por la barba de Aarón hasta alcanzar sus vestiduras, y las vestiduras representan, no literalmente, la vestimenta del Cohen, sino lo que el Cohen a través de su presencia alcanza, que es la cobertura de todo el pueblo. Y esto es hermoso entender todo esto, porque de esa manera nosotros podemos entender que solamente manteniéndonos en obediencia y en unidad como pueblo, como familia nuclear, como familia espiritual, es como la presencia del Eterno estará siempre con nosotros, sobre nosotros, protegiéndonos, bendiciéndonos, guiándonos. Es por eso que también podemos entender en este tiempo como tantas contiendas, tantas luchas entre los hermanos, entre la humanidad, están causando todos estos estragos en todas estas guerras, estas batallas absurdas que se están librando en todas las naciones y principalmente en el pueblo de Israel, porque vemos que no hay unidad. No es casualidad que el Eterno siempre nos ha hablado de esta unidad, siempre, pero a través del 2020 en este mover Ejad nos ha insistido a que estemos su pueblo en ese Ejad que Él quiere y que seamos un Ejad con Él. Por lo tanto, nos damos cuenta de que si lo está pidiendo es porque está viendo que en este tiempo es cuando más desunión hay. Nosotros como creyentes tratamos de unirnos en las enseñanzas, en los tiempos de tefilá con nuestras familias, pero no es suficiente. No es suficiente, y la Escritura nos muestra constantemente ejemplos de unidad, sobre todo entre hermanos, como ahí con Moshe y Aarón, como mantuvo unidos a Keifa y Andrei, a los hermanos mismos, a Jacob de Yeshua, a Yehuda, Jacob, los hermanos de Yeshua, cómo se mantuvieron juntos en armonía y obediencia, Efraín y Manashe. Y nos muestra también del otro lado las contiendas que causaron problemas y división, como con Esab y Jacob, como Isaac y, y el hijo de la esclava, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que en la Escritura el Eterno siempre, siempre nos va a estar mostrando ejemplos a seguir de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos porque tú nos muestras abundantemente eso, para poder nosotros tomar ejemplo de ello y no extraviarnos, sino tener sumo cuidado en todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos. Es por eso que nosotros ahorita en esta parashá debemos estar pendientes de analizar todos los detalles que nos da el Eterno para cuidarnos de no encender nunca ese fuego extraño, que son contiendas, que son falta de cabana en nuestras oraciones, que son nuestros comportamientos inadecuados delante del Eterno, esa falsedad en nuestras palabras cuando no son acordes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo ello es fuego extraño. El alabar, el exaltar el nombre del Eterno, cuando no lo hacemos con la debida cabana o bien con la inspiración de música o canciones que realmente no son inspiradas por Él. Todo eso debemos de tener mucho cuidado para poder hacer todo lo que se nos ha encomendado hacer. Y bueno, para el término de esta parasha, ya nos habla de las leyes del Karut, de la alimentación que debemos de tener. Y ahí nos sorprende cada vez más el Eterno, porque después de habernos dado las labores que como pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, a la que nos ha llamado,
todo lo que tenemos que hacer en cuanto a los sacrificios, la entrega de nosotros mismos a Él, el poder actuar con Kavaná, con honestidad, el orar adecuadamente. Ahora nos habla de las leyes del Kashrut, que es la manera de alimentarnos físicamente bien para poder tener también, también tener la oportunidad de purificarnos espiritualmente, pues nuestro espíritu debe de ser nutrido también con el alimento de la palabra, pero también con todo ese alimento físico que recibimos y que nos aporta energía y nutrientes adecuados a nuestro cerebro y a todo nuestro organismo para mantenernos en ese grado de limpieza, pues ritual y espiritual, para poder seguir escuchando y ser sus enseñanzas y ser sensibles a su dirección. De tal manera que al final de esta parasha nos habla de los animales terrestres que pueden consumirse y los que no, las aves que pueden consumirse y las que no, y los peces, quienes sí se pueden consumir y quienes no, pero nos habla primeramente de los animales terrestres y nos da el ejemplo de que únicamente podrán ser consumidos todos aquellos que tengan una pezuña hendida y que rumíen. ¿Qué quiere decir esto? Respecto a la pezuña hendida, pues no podemos muy bien ver a qué se debe esto, quizá porque sea un atributo de la disposición de sus patas para afirmarse mejor en el camino y que de esa manera pues darnos una enseñanza simbólica de que debemos de cuidar cómo caminamos, dónde caminamos. Y por el otro lado, el hecho de rumiar, sabemos que consiste en tomar el alimento, procesarlo en la boca con todas las enzimas que la saliva lleva y mandarlas al estómago, donde llegan primero a una cámara especial, donde son por los ácidos y por todas las enzimas que se encuentran también en el estómago, procesados de tal manera que se van desintegrando, pero vuelven a regresar a la boca, donde vuelven a masticarlos y vuelven a pasarlos a una segunda cámara del estómago, en donde nuevamente son afectados por el ácido clorhídrico, los ácidos y las enzimas que se encuentran en el aparato digestivo, para que puedan extraer de ahí las sustancias realmente nutritivas de los alimentos que se toman y vuelven a ser regresados a la boca para que se termine un nuevo proceso de desintegración de los alimentos y regresarlos a una tercera cámara en el estómago, que es de donde va a terminarse este proceso de desdoblamiento y separación de todo lo que va a ser positivo, de lo que va a ser nutritivo para nuestro cuerpo, y eliminar los desechos que no son inservibles. Una vez realizado esto, pasa al intestino, donde en el intestino delgado se absorbe todo lo que es bueno, todos los nutrientes, y a través del torrente sanguíneo pasan al hígado y pasan al resto del organismo para nutrir nuestras células y darles la energía y el grado pues, de sustancias que necesitan para poder funcionar conforme al diseño del Eterno. Y todos lo que son desechos pasan al intestino grueso para poder ser eliminados fuera del cuerpo. Es un proceso maravilloso y pues esto nos indica que también nuestra alimentación espiritual, nosotros debemos, así como el ejemplo que se nos da en los animalitos rumiantes, rumiarlos, que quiere decir repasarlos una y otra vez hasta obtener de ellos todo lo que el Eterno quiere que verdaderamente entendamos y atesoramos para poderlo hacer vida en nosotros mismos. Y aquí es donde físicamente podemos ver el engaño de Hasatán. Sí, porque la escritura, si la leemos detenidamente, nos da el ejemplo de todos los animales que son kasher y los que no lo son.
Pero, por ejemplo, en la liebre, en el conejo, se nos dice son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida, ¿sí? El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia, ¿sí? Entonces, el camello es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida. Entonces, hay tantas cosas, tantos ejemplos que debemos de tomar en cuenta qué exactamente el Eterno nos quiere decir con eso. Y repito, uno de los engaños que el enemigo ha hecho y con el que la gente está engañada, justificándose con los versos de Yeshua cuando nos dice que no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale del corazón. Pues la gente piensa que entonces podemos comer de todo y nada más cuidar lo que hablamos, sin darnos cuenta que el grado de pureza de los alimentos que ingerimos nos llevan a que en nuestra sangre se aporten los diferentes hormonas y sustratos que nutren nuestro cerebro y que de alguna manera van también a condicionar ciertos pensamientos. Si un animalito es matado cuando sufre violencia, obviamente esa adrenalina viaja a través de la sangre, de la carne del animal, la ingerimos nosotros. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Que también va a haber una carga de adrenalina que va a alterar nuestro cerebro y hacernos comportar con el sufrimiento, con la ira o con lo que haya sentido el animal en el momento de su muerte. Entonces, en el caso del marranito, ¿qué engaño se está manifestando? Pues como tiene su uñas, se puede comer, pero la gente no se da cuenta que es un animalito que no rumia. Y al no rumiar y al observar de qué se está alimentando, pues es el engaño que maneja también en todas el pensamiento que el hombre tiene, de decir, puedo comer de todo. Y no se dan cuenta de la basura que muchas veces se está comiendo y que va a provocar, obviamente, desórdenes mentales, emocionales y aún físicos dentro de nuestro organismo. Por eso es que el Eterno ahorita nos hace mención de todo esto, de toda esta enseñanza. En cuanto a las aves también, nos da esa enseñanza y pues nosotros debemos de tener mucho cuidado porque sabemos que las aves son un alimento muy, muy nutritivo y que está prácticamente al alcance de la mayor parte de las personas. Pero, por ejemplo, el huevo de la gallina y todo lo podemos comer, mas no el huevo de muchos otros animales, sobre todo la codorniz que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Su huevo no lo podemos comer. Y nosotros, una de las reglas que se dan para conocer los huevos comestibles o no, es justamente su forma, una forma redonda, muy uniforme del huevo, es algo que no se puede comer, como en el caso de la codorniz y de la tortuga. Entonces, ahí, leyendo detenidamente las instrucciones en esta parasha, nos podemos dar cuenta de realmente qué tipo de alimento debemos de consumir para alcanzar ese grado de pureza funcional biológica en nosotros que nos lleve a una ayuda también espiritual en el razonamiento, en la transformación de nuestros pensamientos. Y en el caso de los peces, sabemos que únicamente los peces con aletas y con escamas son los que podemos consumir. Y siempre que vayamos a comprar algún pescado más bien, para alimentarnos, debemos de preguntar ahí, pues, no sé, a través de internet y todo, si ese pez realmente, antes de llegar al mercado, era un pez que tenía aletas y escamas. ¿Por qué? Porque curiosamente se dice que la presencia de las escamas y las aletas en los peces comestibles es porque son peces que generalmente nadan contracorriente y esas escamas y esas aletas los ayudan a hacerlo. Y nosotros podemos entender las enseñanzas que se nos dan a nosotros, las sugestiones de que no vayamos conforme a la corriente del mundo, sino como el salmón, contracorriente. Entonces, así, de esta manera podemos explicar que también esos pececitos están cumpliendo ese propósito, que no van hacia donde van todos los demás, buscando nada más el alimento,
como el tiburón para ser un animal depredador, sino esos pececitos que van en busca del verdadero nutriente que les mantenga pues sanos, vivos y que puedan ser un alimento idóneo para el ser humano que los consume. Y bueno, todas estas enseñanzas se nos dan previas a la siguiente parasha de la siguiente semana en la que vamos a ver Tashria y Metzorah, porque a través de la alimentación el Eterno nos habla de cómo separar lo puro de lo impuro. Y de esta manera, en la siguiente parasha nos vamos a dar cuenta cómo ese grado de pureza influye tanto en la concepción de un hijo, así como en el comportamiento futuro del mismo, para evitar que entre el pecado a su cuerpo y se manifieste en la afección que es el Sara o la lepra. Y bueno, pues esta parasha es muy hermosa, se le puede como en todas sacar muchísimas más enseñanzas, pero pues creo yo que con lo que vimos ahorita nos sirve como base para seguir clamando al Eterno por revelación, investigando más y sobre todo tener presente todo lo que en su palabra nos dice, para que de esa manera lo podamos procesar cada uno de nosotros según el nivel de revelación que nos quiera dar y según nuestra necesidad de hacer la vida para poder seguir cumpliendo el propósito por el cual nos ha enviado. Y bueno, Rey poderoso, te damos gracias en esta hermosa tarde por el privilegio que nos das de estar en unidad, celebrando esta Havdalah, este cierre de Shabbat y compartiendo tu divina palabra para cada vez más retroalimentarnos unos a los otros con el entendimiento, con la revelación que nos das de la misma y así poder seguir creciendo en unidad. Por lo que te pedimos, te suplicamos grandemente, Rey, mantén la unidad en nosotros, manténnos obedientes a tu palabra y que todo espíritu de división, todo espíritu de la sonará, de envidia, de contienda, sean eliminados de nuestras vidas, Rey. Por amor a tu nombre te lo suplicamos, porque queremos ser libres para estar perfectamente alineados a tu voluntad y hacer todo lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito que hay para nuestra vida. Te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Toda raba. Amén, Jonah. No sé qué pasó. Bueno.